¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Reciban a nombre de Piki Digital la bienvenida a esta charla que hemos diseñado para ustedes como una iniciativa de Piki Digital para aprovechar estas tardes de encierro por la pandemia y generar alguna serie de tópicos que están relacionados con el desarrollo organizacional. En esta ocasión, el tema que nos reúne es platicar sobre la figura del oficial de privacidad dentro de las organizaciones y un modelo que hemos adoptado en Pikit sobre su manifestación de manera virtual. Hemos decidido iniciar esta plática con la imagen que están viendo ustedes, que estamos compartiendo con ustedes, porque hemos encontrado en nuestra práctica profesional de consultoría que muchas veces el oficial de datos personales se percibe a sí mismo como que se sacó la rifa del tigre cuando les ha asignado una función de esta naturaleza. Y vamos a platicar un poco alrededor de eso y desde luego vamos a tratar de ver por qué es esta la percepción que se llega a dar en el ambiente profesional. Para poner un poco las cosas en contexto, eh, a ver que corra aquí la presentación. Ok, para poner un poco las cosas en contexto, vamos a platicar, primero que nada, quien les habla es Roberto Maza, soy el director ejecutivo de Piki Digital. Y estos son algunos de los antecedentes con los cuales queremos poner el contexto de este tema del oficial de privacidad dentro de la organización. Piki Digital es una consultora mexicana, capital mexicano, con prácticamente 10 años en el mercado. El mes de agosto cumplimos 10 años. Tenemos servicios tanto legales como tecnológicos que están enfocados hacia básicamente el cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En los últimos 5 años hemos dado una serie de seminarios, más alrededor de 50 seminarios, con los que estamos atendiendo de manera rutinaria, prácticamente con este proceso de seminarios en consultoría a prácticamente 100 empresas de diversos tamaños en el mercado. Pikit es coautor junto con sus consultores de algunas herramientas de autoría interna que nos permiten estar cerca de nuestros clientes, como son el estudio de brecha o Gap Analysis, una plataforma para el ejercicio de derechos ARCO. Diseñamos el juego de la privacidad, que es un juego en donde se aparenta el mundo real en el tema de la privacidad y se va entendiendo la funcionalidad y los pormenores que tiene el cumplimiento cabal de la privacidad en el mercado hasta llegar a llegar al momento de obtener una certificación o una autorregulación. Tenemos diversas participaciones en asociaciones, con instituciones educativas, con parte del sector empresarial y de manera destacada hemos tenido la suerte de participar en el INAI y en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el INE, con cursos de este tipo, particularmente del estudio de brecha. Perdón el comercial tan grande, pero la idea es poner en contexto por qué estamos hablando de un tema como este. El alcance, vamos a hablar del alcance. El oficial de datos personales tiene más o menos este esquema que estamos viendo en la pantalla ahora, ¿no? Es un esquema que parte desde la integración de un comité de datos personales. En algunos lugares le llaman el comité de privacidad, que regularmente es un comité multidisciplinario, tienen que participar todas aquellas áreas de la organización que tratan el dato personal al interior de la misma, desde el momento en que se hace el acopio del dato personal,
cómo pasa de un departamento a otro, cómo se va tratando, qué tipo de información tiene que tratar cada uno de los departamentos. Y en cada una de estas ligas que se establecen interdepartamentales y funcionales, es que se van encontrando las oportunidades de mejora, y esto se organiza a través del Comité de Datos Personales. Regularmente el comité debe ser presidido justamente por el oficial de privacidad. Debe tener un secretario que es quien convoca y da seguimiento a las minutas del comité, y debe tener tantos vocales como departamentos tenga la organización que trata datos personales. Vamos a ser muy puntuales en ese tema porque en algunos otros comités lo que sucede es que interdisciplinariamente participan departamentos, incluso aquellos que no tienen una función directa sobre lo que el comité persigue. En este caso sí tenemos que ser específicos. En segundo nivel, el oficial de datos maneja la comunicación estratégica relacionada con contingencias, con cambios en los avisos de privacidad, con atención a quejas, con respuesta a incidencias, de manera que se establece un programa efectivo de comunicación hacia el interior de la organización y hacia el exterior, hacia los titulares, para dar atención y respuesta a todas las solicitudes de atención de derechos ARCO. Igualmente, el oficial de datos personales organiza y pone en práctica todos los temas de capacitación, ya que es una obligación de ley que la empresa tiene que estar adecuadamente informada, todos los integrantes de la organización tienen que estar adecuadamente informados sobre las responsabilidades que ha asumido la propia empresa frente al titular de los datos y las responsabilidades en el tratamiento que tiene cada uno de los colaboradores de la organización. Y esto, desde luego, es un factor de dos vectores de entrada. Por un lado, son los datos personales de toda la gente que está relacionada con la organización, como pueden ser clientes, proveedores, accionistas, visitantes, autoridades, etcétera, como también se ejerce esta misma situación de comunicación, sea de capacitación y de comunicación sobre los propios empleados, ya que también la empresa es responsable del tratamiento de los datos al interior de la organización. Todo ello nos lleva, la conjunción de estos tres primeros elementos nos llevan a la implementación de procesos específicos que persiguen exactamente la protección del dato personal y el asegurarnos que los sistemas que estamos empleando en la gestión del programa interno de protección del dato personal está cumpliendo con lo establecido por la ley y está garantizando que la información se mantenga disponible, que se mantenga segura y que se mantenga perfectamente íntegra, que son las vulnerabilidades que señala la ley como posibles vulnerabilidades en los sistemas de información. Esto nos lleva, en consecuencia, a implementación de soluciones de TI, aun cuando la ley establece que la protección tiene que darse en el nivel tecnológico, en el nivel administrativo y en el nivel de la información física. Tenemos que cumplir con regulaciones que nos permiten cumplir con la protección del dato en esos tres niveles. Y entonces pasamos ese proceso de implementación una vez que se ha diagnosticado y sabemos cuál es el plan de acción y trabajamos alrededor de ese plan de acción para lograrlo. Y finalmente, llevar a la organización hacia un proceso de certificación, conocido hoy como autorregulación vinculante, en la cual la empresa da informe a la autoridad, al INAI, de cuáles son las actividades que está desarrollando para el cabal cumplimiento de lo establecido por la ley y el reglamento en el terreno de la protección de los datos personales. Eh, el oficial de datos personales, y en esta integración que decía yo del comité de datos, tiene que establecer los roles y responsabilidades de cada una de las áreas. El comité de datos o el comité de privacidad es un ente vivo dentro de la organización. Estamos viendo que las organizaciones, particularmente lo hemos sentido en esta época asiaga que estamos viviendo,
tienen que adaptarse y modificar de manera muy rápida los roles y responsabilidades y el funcionamiento mismo de la organización. Por lo tanto, en la integración del comité de datos se tiene que establecer exactamente sus roles y responsabilidades. Hablábamos que inicialmente el presidente del comité debe ser el oficial de privacidad, y los departamentos que participan son todos aquellos, decía yo, que tratan datos personales. Igualmente, se tienen que establecer formas de reporte. Si no lo podemos medir, no lo podemos administrar. Entonces, sobre el plan de trabajo que se obtuvo a través del diagnóstico de las condiciones que guarda la organización en protección de datos personales, debemos establecer los programas de avance y por lo tanto tener formas de reporte específicas que nos permitan medir y mostrar a la autoridad que efectivamente estamos en un proceso dinámico de adaptación al sistema de gestión y que estamos llevando la empresa hacia el cabal cumplimiento de la ley. Y en estas formas de reporte también está dada la validación de los tiempos que se han requerido para cada uno de los procesos de implementación y cuál es el nivel de avance y cuál es la calidad de ese avance en cada uno de los procesos que se han iniciado. Y reitero el concepto que estos procesos se dan tanto para la protección de la información física, si la información tangible en papel, como para la información digital, independientemente de que dicha información digital esté residiendo en las computadoras del personal, esté residiendo en servidores de datos estructurados o servidores de datos generales, y estos pueden estar en un site interno o bien pueden estar en la nube. Si ese es el caso, debemos también tener la validación de qué manera se están haciendo las adaptaciones en el cumplimiento del sistema de gestión, incluso sobre los materiales que están respaldados en la nube, sea esta pública, privada o una nube híbrida. Y desde luego, el oficial de datos o el oficial de privacidad debe estar al tanto de la evaluación y el seguimiento que se está dando a cada uno de los procesos. Estos son, desde luego, tiene que hacerse a través de sesiones presenciales, integrales. Hoy en día ha cambiado un poco por las condiciones que se están dando a nivel mundial y puede sesionarse a través del comité de manera virtual con herramientas como la que estamos usando en esta ocasión. En cuanto a los procesos, hemos diseñado este cuadro de 4 entradas que resume de una manera muy clara cuáles son las responsabilidades del oficial de privacidad en el sentido de los procesos. Inicia con la planeación del sistema de gestión de datos personales y sigue un proceso que es un proceso de entrada infinita, es decir, que permanentemente vamos a hacer el proceso completo y vamos a volver a iniciar. La revisión de los procesos que tratan datos personales, básicamente en el nivel del diagnóstico, que es la primera parte, está basada en 3 tipos de estudios. El estudio del análisis de flujo, que marca la coordinación e integración de este estudio hacia todas las interrelaciones funcionales que existen dentro de la empresa, a través de las cuales se gestiona el dato, se trata el dato personal para llevar a cabo el efecto contractual con el cual fuimos autorizados a tratar esos datos. Igualmente, el análisis de brecha, en la coordinación e integración de este análisis, lo que se hace es, o la responsabilidad del oficial de privacidad, es entender que la empresa tiene una situación actual y tiene un objetivo a futuro. Cuando existe una diferencia entre estas dos áreas, entre lo que hoy está sucediendo y lo que debiera estar sucediendo en el futuro, es cuando determinamos que existe una brecha. Si existe la brecha, luego entonces tenemos que pasar a determinar eh, por qué razones existe, cómo podemos subsanarla y en qué tiempo tiene que suceder esto. Con estos 3 elementos establecemos un plan de trabajo en donde detallamos exactamente hacia dónde se mueve la organización. Y el tercer fase del programa de diagnóstico es establecer procesos de seguridad informática. Regularmente se hace a través de pruebas de penetración que pueden ser de caja blanca o de caja negra, entendiendo la caja negra como una prueba no colaborativa
en donde el hacker ético hace una entrada sin colaboración por parte de la organización, y la de caja blanca es colaborativa. Sin embargo, también la organización está a expensas de que el hacker ético pueda encontrar cuáles son las áreas en donde se requieren actualizaciones, que se requieren parches, que se requieren adecuaciones, o bien la instalación de sistemas de cómputo que permitan llevar a cabo algunas mejoras dentro del sistema de seguridad. En cuanto a la revisión legal, es necesario que se involucre el Ejecutivo de Privacidad en la revisión de contratos, procesos de remisión y transferencia. Estos dos conceptos se refieren a la remisión cuando es el encargado mismo quien está enviando los datos personales para una función interna, ¿sí? O de otra empresa, pero que está actuando en nombre nuestro. Y el efecto de transferencia es cuando se pasa a un tercero para una finalidad distinta, pero tenemos que revisar esos contratos y esos procesos. En el marco legal es necesaria la coordinación para hacer la revisión exactamente de todos los contratos con los cuales se pueda tocar o se pueda tratar el dato personal, ya sea interna o externamente, con proveedores internos o con proveedores externos, de manera que siempre esté adecuadamente alineado el proceso que estamos llevando a cabo con nuestra propuesta o con nuestra política de privacidad. Finalmente, los contratos de trabajo también requieren de una revisión y de una puntualización muy específica, porque el empleado debe conocer cuáles son las expectativas que tiene la empresa en relación al tratamiento que da los datos personales y al uso posterior que puede dar al mismo. De manera que si hay una falla en cualquiera de los procesos en la seguridad del manejo de la información, conozca de antemano cuál es su responsabilidad y sepa que la organización tiene una estructura tal que le permite estar pendiente del adecuado manejo de la información al interior de la misma. Igualmente, es necesario la revisión constante. Vuelvo al concepto inicial del principio, que estamos en un ambiente dinámico, y por lo tanto el aviso de privacidad también puede ser susceptible de que tenga mejoras en el paso del tiempo, en el transcurrir del tiempo. Hoy, por ejemplo, podemos decir que si los empleados están trabajando de manera remota, tenemos que hacer una adecuación porque los datos personales ya no residen únicamente al interior de la organización, sino que también se transfieren por diversos tipos de tecnologías, por FTP o cualquier otra tecnología a través de Internet, para que puedan ser tratados de una manera remota. Y por lo tanto, el aviso de privacidad, por una razón como esta, por ejemplo, puede sufrir también la necesidad de hacer algún cambio. Y si hacemos este cambio, el oficial de privacidad debe estar al corriente para poder dar el aviso de cambio con la suficiente oportunidad. Si es complejo el que dé los avisos de cambio a toda la base de titulares de sus bases de datos, tendrá algunas medidas compensatorias a través de las cuales podrá informar que el aviso de privacidad ha cambiado. Y finalmente, el proceso de los derechos ARCO, que como ustedes saben son los derechos a los que tiene el titular para tener acceso, para que se rectifique su información, para que se cancele o para oponerse a alguno de las finalidades que fueron autorizadas, o bien dar la revocación o dar la oposición al uso de sus datos personales, aun cuando anticipadamente ya lo hubiera aprobado. Este es un proceso que se da de manera continua. Una vez que hemos terminado, que hemos logrado diseñar hasta esta sección del proceso de los derechos ARCO, volvemos a hacer evaluaciones, y estas evaluaciones de nuevo de flujo, de brecha, de penetración, pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades, nos llevan a esta parte de mejorar el sistema de gestión y se convierte en un ciclo de mejora continua. En cuanto a la comunicación estratégica, el oficial de datos personales, el Chief Privacy Officer,
debe tener una clara convicción de que la comunicación es tan importante como el propio aviso de privacidad o como la misma política de privacidad, en el sentido de que tendrá en diversas ocasiones que atender momentos importantes en la comunicación de lo que está sucediendo dentro de la organización. En primer lugar, debe tener una postura de reforzamiento y ser el gestor, el ejemplo hacia una cultura corporativa de la privacidad. Y entendemos la cultura cuando todos los factores de conducta dentro de la organización apuntan hacia la protección del dato personal, incluso en la conducta personal. En ese momento estaríamos hablando ya de una cultura corporativa. Pero para que esto suceda, deben diseñarse de manera estratégica programas de comunicación que permitan el reforzamiento de las políticas de privacidad, que permitan el pleno conocimiento de las responsabilidades que tiene cada uno de los colaboradores de la organización para llegar a un resultado común que es la plena privacidad de los datos personales de quienes los han confiado a la empresa. Debe igualmente el oficial de privacidad de tener formatos de respuesta específicos para las solicitudes de derechos ARCO. Y esto es particularmente importante porque si el titular quiere ejercer un derecho determinado, vamos a pensar la revocación de consentimiento, si es decir, ya bórrame, ya no autorizo que sea tratado mi dato personal. Esto la empresa no necesariamente podrá hacerlo de una manera automática e inmediata, porque puede estar respondiendo también al marco jurídico, un marco jurídico distinto, ampliado, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, por cuestiones del Seguro Social, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, en donde los datos no necesariamente pueden ser borrados. Y entonces debemos tener un formato de respuesta primero para decir, hemos recibido su solicitud y está siendo atendida. Y en segundo lugar, el que le puede decir procede o no procede su solicitud de ejercicio de derechos ARCO y cuáles son las razones. Esto tiene un fundamento jurídico y el responsable de datos personales directo deberá tener, desde luego, la formación y la estructura como para poder dar estas respuestas. Los formatos de respuesta de atención a quejas, si mi atención ha sido inadecuada, también deberé generar formatos específicos para que el titular pueda ejercer esta conducta de presentar quejas regularmente ante la autoridad, de manera que se facilite también esta relación que tenemos de mutua confianza hacia la organización. Y finalmente, la integración de cuartos de guerra o war rooms, cuando hay incidencias por brechas de seguridad, en donde tenemos que evaluar el impacto hacia la organización, el impacto en la recuperación del dato y cuál es el impacto que dicha brecha de seguridad puede tener hacia el titular de los datos personales. En cuanto al ejercicio de los derechos ARCO, el titular el oficial de privacidad o de datos personales es la persona que debe tener en sus manos la política para hacer la atención de las solicitudes de derechos ARCO. No necesariamente lo tiene que ser en primera persona. Hemos encontrado organizaciones que tienen un amplio departamento para atender justamente estas solicitudes. En el caso de Pickit, hemos puesto al servicio de nuestros clientes una plataforma de ayuda que nos permite dar ese seguimiento, conocida como plataforma SADA, que es un sistema de alerta de derechos ARCO, que nos permite dar el seguimiento y responder en los tiempos adecuados. Pero independientemente de eso, la organización puede tenerlo también internamente para hacer un seguimiento personal a las solicitudes de ejercicio de derechos, validar dichas solicitudes, es decir, que se pueda constatar que quien hace la solicitud es realmente la persona que puede hacer la solicitud, es decir, el titular de los datos personales, tiene que validarlo. Una vez que se hizo la validación de la solicitud, debe tener formatos de respuesta para los titulares y dar el seguimiento al interior de la organización con los responsables de bases de datos
para identificar y poder dar una respuesta adecuada en función del ejercicio del derecho que ha sido solicitado por el titular. En cuanto a la capacitación, que es uno de los terrenos más difíciles por la amplia rotación que tiene el personal dentro de la organización, el oficial de datos personales debe tener una coordinación completa hacia el interior de la organización, y ahí es donde entra, por ejemplo, recursos humanos como parte del comité de privacidad del que hablábamos al principio, para poder efectuar la coordinación de los cursos intramuros. Y estos cursos intramuros pueden estar basados en tecnologías de e-learning, el desarrollo de contenidos dentro de esquemas de autocapacitación en los tiempos disponibles por cada uno de los empleados, o bien puede estar diseñado para cursos hacia las direcciones, y que las direcciones sean facilitadores a través del comité para que la cultura de la privacidad pueda permear a toda la organización. Esto tiene que ser coordinado por el responsable de datos personales, por el Chief Privacy Officer, sea este de manera virtual. Nosotros le llamamos virtual cuando es PICIT la figura que está dando este servicio completo integral, y de manera virtual está haciendo la coordinación. Y desde luego, para que la capacitación pueda considerarse de manera integral y con un aprovechamiento real, se tiene que hacer la medición del aprovechamiento a través de evaluaciones que nos permitan saber si los cursos fueron adecuadamente impartidos, si hubo la atención necesaria, si hubo la comprensión de los conceptos, y por lo tanto, si la organización está avanzando adecuadamente hacia el proceso de autorregulación. Finalmente, los procesos de implementación es cuando hemos hecho ya todo este proceso y vamos a hacer la integración de soluciones y servicios que fortalecen los niveles de privacidad internos, que nos permiten efectivamente cumplir con las políticas y las estrategias de privacidad dentro de la organización. Si es así, vamos a entrar a integrar especialistas jurídicos para la revisión de todo tipo de contratos con proveedores internos o externos, servidores de nube. Vamos a revisar los contratos de los trabajadores y sus niveles de responsabilidad, integrar servicios de auditoría de seguridad de TI en toda su extensión, dependiendo de la complejidad digital que tenga la organización, la integración de pruebas de penetración, también en todas sus modalidades, y desde luego los procesos de mantenimiento de las soluciones que estén adecuadamente parchados y con todas las medidas de seguridad. Y desde luego la implementación, hablando de soluciones de TI en las empresas digitalizadas, de controles de accesos, auditorías de logs o registros de actividad, auditoría de vulnerabilidades, replicaciones y respaldos en tiempo real o backups, y todo el tema de seguridad digital y procesos de anti-malware y antivirus. Con esta visión es que quisimos presentar a ustedes, utilizando los tiempos destinados a esta plática, la imagen de lo que es un Chief Privacy Officer. El comercial que tenemos, si me permiten hacerlo, es que nosotros tenemos un servicio virtual que cubre todas estas necesidades a través de Pickit, y lo que me gustaría ofrecerles es que tomen datos del correo electrónico info@piquidigital.net, en donde podremos atender las dudas que hayan surgido de esta plática, de esta charla, dado que el formato no nos permite hacerlo por el tiempo. Estamos a un minuto de terminar el tiempo destinado a la charla, pero tenemos toda la disponibilidad de atender cualquier pregunta. No tienen que ser nuestro cliente para ello, con todo gusto les vamos a atender, y en este correo info@piquidigital.net podemos atenderles con mucho gusto. Igualmente, en nuestra página web www.piquit.com.mx encontrarán un panorama de todas las actividades que estamos haciendo alrededor del tema de la privacidad, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que toca temas que están vinculados con la integridad y la anticorrupción, los negocios libres de corrupción,
de las empresas que trabajan tanto con el gobierno como en cadenas productivas que eventualmente tocan alguna venta pública. Sin más, quedo a sus órdenes. Soy Roberto Maza, les reitero, soy el director ejecutivo de Piki Digital y les agradezco mucho por su presencia en este evento de hoy. Muchas gracias.